Doctores, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva 2.0. Espero que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Espero que aprendamos mucho en esta nueva revisión acerca del índice de Bolton. Cualquier cosa la estaré respondiendo en la caja de comentarios, ya saben. Y les recomiendo y los invito a que compartan el video, le den like si les gusta y cualquier pregunta o cualquier retroalimentación la pongan en la caja de comentarios para seguir creciendo como comunidad. Los artículos que estamos revisando para la realización de esta nueva elaboración del video son del artículo inicial del Dr. Bolton y de una revisión em, de el Journal de Istambul, de la Universidad de Estambul, y si se dan cuenta pues es un artículo con el que nos vamos a referir de ahora en adelante como Prasac y colaboradores en el 2020. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para realizar ese índice de Bolton? Primero que nada, pues es realizado pues, por el doctor Bolton, americano claramente, de la Universidad de Washington. En el estudio lo que pues él empieza a hacer es generar una muestra o realiza un muestreo por el cual lo que hace es hacer una medición de dientes. Y lo que quiere es analizar la proporcionalidad de los tamaños de esos dientes en relación los superiores con los inferiores y mirar por qué algunos pacientes, pues aunque tenían clasificaciones esqueléticas normales, habían alteraciones de tamaño o si esa alteración directa de tamaño me iba a afectar como tal en alguna, pues en algunas características, en tamaño, porque no podía dejar la línea media centrada, porque no podía dejar mis clase uno caninas, porque no podía tener acople, porque tenía diferencias entre ese overbite y ese overjet, lo tenemos acá principalmente. Abro comillas para una parte del artículo que me pareció muy relevante de citar. Para que haya un adecuado engranaje entre arcos, debe haber una proporción perfecta entre anchos mesodistales de los dientes de el arco inferior con respecto claramente a los del arco superior, cierro comillas. Y hay dos correlaciones, un índice o una medición anterior y un índice y una medición total. Cuando hablamos de anterior, claramente estamos hablando de 3 a 3 inferiores versus los 3 a 3 superiores. Cuando hablamos de total, estamos hablando incluyendo también la parte molar. En caso de que falta algún diente, pues claramente no podemos hacer este tipo de análisis, no podemos hacer este análisis, esta revisión, por lo cual pues pasaría a un segundo plano. Pueden haber de manera análoga la realización de este índice, lo cual me dará un porcentaje. Por lo general, lo tratamos de hacer de la manera análoga, es pues la manera en la que el doctor Bolton pues digamos que nos enseñó o lo expone en el artículo claramente. Y hay otra forma que es hacerlo una parte un poco más digital, digamos si tienen acceso a software en sus universidades, en sus consultorios, que lo puedan hacer automáticamente al realizar la proporción con una tabla, pues lo pueden utilizar para realizar sus análisis. Nosotros pues vamos a guiarnos desde la parte del artículo para que podamos tener esa analogía digital, esa pues digamos esa parte completamente más fácil de realizar y que no tengamos que depender de un software o que también pues podamos hacerlo nosotros con un previo análisis también sin tener medidas, ¿no? Que nosotros podamos generar un criterio propio como especialistas y poder decir, ok, veo que acá hay una diferencia de tamaño y en qué me va a afectar o en qué no. Quiero que hagamos unos ejercicios que les voy a dejar ahorita al final de la presentación para que ustedes los puedan publicar en la caja de comentarios, puedan dar sus apreciaciones y poder dar un video mucho más interactivo para ustedes, pues para que se puedan ir con una duda crítica y que lo puedan construir para que les quede el concepto mucho más claro. Entonces, si se dan cuenta, pues estamos a correlacionar datos en la tabla de Bolton. Por lo general, hay veces que se dan en milímetros si es en la parte digital o lo podemos dar también en parte porcentual. Cuando generamos pues ese análisis de Bolton, el análisis de Bolton lo realizamos prácticamente para cualquier tipo de diagnóstico ortodóntico, ¿no? Entonces, cuando queremos analizar esa proporcionalidad de masas, pero además de esa proporcionalidad de masas, queremos es saber cuánto, o sea, listo, yo puedo saber visualmente que tengo una diferencia, pero exactamente cuánto de diferencia tengo, es decir, cuantificarlo ya sea en milímetros o ya sea en porcentaje. Nosotros lo vamos a hacer en porcentaje. Bueno,
Analizar esa proporcionalidad de masa dental, la inferior con respecto a la superior y la anterior respecto también a la total, si lo queremos hacer en cada uno de nuestros análisis. Dar el tamaño de esos maxilomandibulares mesodistal, ¿cierto? Y nosotros podernos anticipar a ese fin restaurativo. Es decir, si yo necesito unas carillas en los laterales porque tengo microdoncia laterales, saber de cuánto tamaño yo como ortodoncista tengo que dejar de espacios con mis resortes abiertos o con algún tipo de mecánica que queramos utilizar en mesial y distal antes de previendo de cómo voy a realizar ese análisis para poderlo cuidar, ¿no? Y hacer un diagnóstico ortodóntico para yo poder decir, ok, el paciente lo voy a dejar en una clase 2 por esto, por esto, por esto, o poderle dar al paciente las opciones. Mire, pacientico, yo le tengo la opción de cerrarle los espacios, pero le va a quedar con una diferencia de tamaños proporcional. Su merced está de acuerdo, su merced está de acuerdo con que le quede la línea media un poquito desviada, pero por esta diferencia, o no sé, que digamos que ya depende de lo que queramos realizar, de lo que nosotros nos esté dando el caso específicamente para ese diagnóstico y pues poderle dar alternativas al paciente o opciones nosotros de manejo del tratamiento. Entonces, ¿cómo voy a realizar ese índice anterior? Entonces tengo mi modelito de yeso, ¿cierto? Lo voy a hacer de manera, digamos que análoga. Entonces lo que yo hago a tomar es la medida de la parte mesodistal de esos tamaños de los 6 dientes. Primero voy a tomar los inferiores, no se les olvide, doctores, primero son la sumatoria mandibular. Después voy a tomar los 6 dientes, es decir, de 3 a 3 los superiores, y a eso lo voy a multiplicar por 100 para tener el ratio anterior. Entonces requerimos de los 6 dientes anteriores, vuelvo a repetirlo, si no tenemos un diente no podemos realizar este índice, no podemos realizar la medición adecuada. Recuerden, tomamos la medida mesodistal de esos dientes inferiores de canino a canino, luego las superiores las dividimos y las multiplicamos por 100. Siempre con la fórmula que tenemos en nuestro artículo del doctor Bolton para realizar ese análisis. ¿Cómo lo vamos nosotros a diagnosticar? La regla de oro o el porcentaje ideal debería ser 77,2%. Si tenemos un número mayor o menor a 77,2%, tenemos diferencias. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? Si la cantidad es diferente entonces, si tengo más de 77,2%, lo que tengo es un exceso mandibular anterior y lo que me está diciendo es que yo tengo los dientes inferiores en relación a los superiores más grande. Es decir, tengo exceso mandibular. Vuelvo a repetirlo, lo puse en mayúscula sostenida para que sea de mayor aprendizaje y de mayor memorización. Si el porcentaje es menor a 77,2%, lo que tengo es un exceso en la parte maxilar, relacionando que tengo los dientes superiores mucho más grandes en relación con los inferiores. Si se dan cuenta es súper sencillo, por eso también la parte digital a veces como que nos ayuda a hacerlo, pero nos da cierto tipo de dificultades de análisis directos y mucho más sencillos. ¿Qué características voy a tener clínicamente cuando tengo un exceso maxilar anterior? Hombre, los más sencillos del mundo. Entonces, primero, voy a tener apiñamiento en el sector anterior. ¿En cuál? En el exceso maxilar, pues porque tengo el apiñamiento en la parte maxilar. Si no tengo apiñamiento, recuerden que el apiñamiento se puede liberar hacia adelante por medio de una proinclinación. Entonces voy a tener un IMAX aumentado, recuerden. ¿Cuál es ese IMAX? El que nos da el autor Tweed. Podemos tener también cierto tipo de mordida profunda porque los dientes pueden haberse liberado también del apiñamiento y haber causado una extrusión de sus incisivos superiores. Entonces por eso va a tener una mordida profunda por esos dientes incisivos superiores. Puedo tener un aumento del overjet porque como tengo ese IMAX proinclinado, los dientes se me volaron hacia adelante. Entonces lo que voy a tener, ¿qué es? Voy a tener un overjet aumentado, voy a tener un IMAX proinclinado, voy a tener un paciente que puede ser que me esté, cuando yo apenas entre al consultorio y lo vea, que me esté pareciendo una clase 2, pero lo que sí voy a tener claramente es una falta de acople. Aquí podemos adicionar también una falta de acople. Si yo les estoy diciendo que puede ser un exceso maxilar anterior, pero también podemos tener el caso contrario, que no sea exceso maxilar, pero el índice nos bote que es un exceso maxilar. Entonces yo como profesional lo analizo y digo, hombre, pero qué raro. Si yo estoy viendo que los incisivos superiores, laterales y los caninos y los centrales están bien,
¿qué pasa? ¿Por qué es que el doctor Bolton en su análisis me dice que tengo un exceso maxilar anterior? Porque lo que puedo tener es al contrario, una deficiencia anterior inferior. Entonces puedo tener o un exceso maxilar o una deficiencia mandibular. Entonces, ¿qué puedo tener acá? Dientes inferiores con diastemas. ¿Por qué con diastemas? Porque son chiquiticos y lo que está causando es estas características clínicas. Entonces tengo que saber que yo también tengo que generar ese pensamiento crítico y no solamente guiarme de un número de, si es más de 77,2 o si es menos de 77,2. ¿Listo? Ojo ahí, doctores, tenganlo presente. Si tengo un exceso mandibular anterior, es decir, si tengo el anterior, o sea, el anterior, recuerden, me voy a volver un momento, un exceso maxilar, este es un exceso mandibular que voy a tener, pues como los dientes son más grandes, tengo una masa dental anteroinferior más grande, pues claramente voy a tener un apiñamiento inferior porque no van a caber. Voy a tener una sobremordida disminuida porque entonces ya no voy a tener mis 3 milímetros, mis 33% de overjet y overbite respectivamente. Puedo tener una mordida cruzada porque los dientes, entonces aquí ya no puedo tener IMAX aumentado, sino voy a tener el IMPA aumentado, el IMPA de Tweed. Entonces voy a tener una mordida cruzada porque los dientes se me volaron hacia adelante por ese proinclinación. O vuelvo a decirlo, podemos tener en nuestro análisis que sea un exceso mandibular anterior, pero cuando lo correlaciono voy a tener una deficiencia maxilar anterior. Entonces, ¿qué puedo tener? Diastemas en anterosuperiores. Si se dan cuenta, es inverso a lo que estaba explicando hace un minuto en la diapositiva anterior. Y claramente tenemos una relación incorrecta de los segmentos posteriores que podría darse para esta o para la anterior, porque pues claramente cuando tengo una diferencia de 77,2% es porque están diferentes ya sea para uno o para el otro. Para el exceso total, pues claramente lo que voy a hacer es hacer mi mismo análisis, pero con más dientes. Entonces voy a sumar los 12 dientes, es decir, de 6 a 6 mandibulares. Entonces cojo de mis 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si me falta un diente de 6 a 6, pues obviamente no aplica el índice, no lo puedo realizar. Tengo que realizar un análisis visual, pero este análisis del doctor Bolton no lo puedo realizar, pero es la misma metodología que hicimos en el anterior. Entonces cojo mis anterior inferiores y, perdón, mis anterior inferiores, no, corrijo, todos mis dientes de 6 a 6 mandibulares y entonces los mido, tengo una medida, los sumo entre ellos, luego cojo la maxilar, los sumo entre ellos, divido esta proporción y lo multiplico entre 100. ¿Y que voy a tener? El número ideal debería ser 91,3 y acá entonces volvemos a hacer mi mismo análisis igualito al que hicimos la vez pasada. Entonces, si el porcentaje es mayor a 91,3, tengo el exceso mandibular total. Pues claramente se dan cuenta, si está más grande es porque obviamente es mucho más grande en la parte divisoria. Recuerden toda la parte de numerador sobre denominador. Entonces, si el porcentaje es mayor, tengo un exceso mandibular total, entonces los dientes más grandes pues son los que estaban arriba, los mandibulares, y entonces tengo o sea, pues esos son más grandes que los superiores. Si el porcentaje es menor, pues me va a dar un poco diferente a 90, perdón, a 91,3 y lo que voy a tener es un exceso maxilar total. Entonces lo que voy a tener es una afectación. El doctor Bolton pues hace esa medición en la parte mesodistal y siempre recuerden tener ese parámetro específico. No se puede hacer con los 7, no se puede hacer con los 8, no va de 7 a 7, no va de 5 a 5, no. La proporción y la medida del artículo original es de 6 a 6, superior e inferior. Ya les dije cómo correlacionarlo, ¿cierto? Entonces, claramente esta parte lo que voy a hacer es simplemente repetirla. Entonces, si el arco incisivo indicó que los dientes son pequeños, pero me dice que tengo un exceso mandibular, no tengo que analizar y no guiarme por ese postulado numérico, sino yo como especialista decir, tengo una deficiencia maxilar. ¿Listo? Lo mismo al contrario, si tengo el arco incisivo y digo que los dientes mandibulares son pequeños, pero el índice de Bolton me dice que hay un exceso maxilar, digo, esto no es verdadero, este postulado no es correcto y mi criterio clínico de especialista dice que tengo una deficiencia mandibular. Entonces, en este artículo quiero que simplemente revisemos algo un poco más express porque me parece que el doctor Bolton
hizo un gran trabajo cuando realizó su investigación. Este es un análisis que lo que querían es utilizar un medio fotométrico para medirlas por medio de fotografías oclusales y hacer este mismo análisis. Si se dan cuenta, lo estamos haciendo igual que en el artículo. Realizaron un análisis en 16 personas, 8 y 8 en término de proporción hombre-mujer, entre 18 y 25 años. Tenían que tener pues claramente todos los dientes permanentes, igual que el Bolton como lo estábamos realizando en la parte superior, sin restauraciones. No podía haber un proceso, digamos, de modificación, porque la idea pues claramente es mirar el paciente cómo está en su proporción natural. Mirarlo pues por medio de la estandarización, cogieron los modelos, midieron a partir de esas impresiones que se le tomaron previamente a los pacientes y los utilizaron por medio del calibrador digital. Estandarizaron las imágenes, si se dan cuenta la pasaron a medio digital, que era la parte actualizatoria que quería mostrarles. Y entonces, pues realmente, idealmente, pues lo ideal es hacerlo con una cámara profesional que tenga un macro 100 para poder realizar esa medición de detalles mucho más específica, con espejos, ¿cierto? Para poder hacer ese tipo de análisis y de variables, y que quiero que vean como conclusiones. Entonces, el artículo se da cuenta que se puede obtener de manera digital la misma estandarización por medio de fotografías y haciendo una previa estandarización, valga la redundancia, de esas fotografías para generar la misma aplicabilidad que se hicieron con los modelos de yeso, ¿cierto? Sin embargo, pues claramente es una técnica que es altamente sensible. ¿Qué quiere decir? Que si yo apenas cojo una imagen y la bajo y la chiquito o la pongo más grande, con el cuidado de no generar mi estandarización uno a uno, lo que estoy haciendo es alterando mi medición, y pues claramente el Bolton pues pasa a dejar de ser específico, a dejar de ser asociado con la precisión y la exactitud, y me toca volver otra vez al modelo de yeso convencional y hacerlo medición uno a uno. Lo que quiero que sepan, que tengamos en proporción estas medidas. En el artículo tomaron esta línea que cada una medía 1 milímetro. ¿Para qué? Para que cuando fueran a analizarlo en el sistema, en el software, en cualquier tipo de software, o si quieren ustedes hacerlo por medio simplemente la parte digital en su medio digital, lo puedan hacer en su medio de elección, pero que tengan siempre presente, por favor, a partir de ahora en adelante todos los videos, las dimensiones de esos milímetros, porque si las altero, pues obviamente pierdo sensibilidad, pierdo especificidad de mi artículo. ¿Listo? Les dejo unos ejercicios prácticos, voy a pasarlos así full rápido, porque se dan cuenta que y yo creo que pues, tanto los dos artículos están bien explicados, y la idea es generarles a ustedes una duda para que se la lleven a la cama. Entonces vamos con el primer ejercicio. Tenemos una deficiencia de tamaño de C22, mírenlo acá cómo está, y una ausencia del incisivo inferior. Perdón. ¿Qué creen que pueda yo realizar acá con mi análisis? Se los boto aquí para que lo tengamos claro. 2 segundos, 3 segundos y empieza. Listo. Recuerden, dije ausencia de incisivo inferior, o sea, pues no tengo ausencia, tengo una ausencia de incisivo inferior, no puedo realizar mi análisis de Bolton porque me hace falta un diente. Para yo poder realizar el Bolton anterior, el Bolton total, necesito mis 6 dientes o mis 12 dientes de las dos arcadas. Me falta uno, no puedo realizarlo. El segundo, tengo un incisivo lateral y un canino volteados, es decir, en la posición de uno y en la posición del otro, una posición ectópica, y además el incisivo lateral en forma ectópica. Tengo una falta de tamaño, lo que podría llamarse acá o considerarse un exceso maxilar, ¿cierto? Y además de exceso maxilar, pues no tengo el espacio asociado. Aunque yo ponga acá mi canino, voy a tener una falta de espacio según lo que refería el artículo. ¿Qué creen que voy a realizar? ¿Qué creen o cómo piensan que se realizó el estudio? Les boto el dato, miren que acá se sacrificó, se tendió por hacer en el artículo del doctor Bolton, se sacrificó ese diente, y lo que se hizo fue se caracterizó el lateral y se le dio movimientos de lateralidad, perdón, se ven movimientos de lateralidad con el primer premolar. Entonces, quiero que revisen eso en la parte de literatura para que lo podamos revisar y analizar mucho más adelante en la caja de comentarios. Les tengo estos últimos dos artículos, estos últimos dos ejercicios que me dejaron pensando y que quería dejárselos ahora sí totalmente autónomos para ustedes. Tengo una paciente femenina de 39 años de edad, tengo un índice de Bolton perfecto, donde tengo un overbite y overjet disminuidos, ojo con eso, entonces ya estoy jugando con el IMAX y el IMPA. Tengo una clase 2 canina derecha e izquierda, es funcional, pero tengo una clase 2. ¿Por qué puedo tener este tipo de alteración del primer ejercicio que les voy a dejar?
Ahí se los dejo a su análisis crítico. El segundo, paciente femenino de 17 años de edad, acude a consulta. ¿Para qué? Para un tratamiento ortodóntico, porque pues vino conmigo a, pues, hacerse tratamiento compensatorio. Al examen de Bolton, cuando yo realicé el diagnóstico que obtuve un exceso maxilar de, ya les dije que se puede realizar en milímetros o en porcentaje, 2,1 anteromandibular, eso es aproximadamente un 40%. El porcentaje, bueno, el porcentaje no quiero que lo revisemos ahorita, simplemente quiero que me digan una cosa. Si tengo un exceso maxilar de 2,1 anterior, ¿el paciente en qué clase canina me quedaría? ¿Cómo podría corregir ese Bolton? Les boto ahí un pequeño tic, un pequeño análisis. Si tengo un exceso maxilar de 2,1 milímetros anterior mandibular, ¿qué quiere decir? Que, o sea, perdón, un exceso maxilar. Entonces, ¿qué tengo? Tengo los dientes de arriba correlacionados con el exceso mandibular, ¿no? Entonces, por eso, ojo con ese juego de palabras que les estaba comentando. Si tengo un exceso maxilar de 2,1 milímetros, tengo que partirlo siempre en dos para que me quede proporcional al paciente. Si tengo, por ejemplo, que si quiero dejar la línea media adecuada o si voy a restituir todo porque tengo un tamaño alterado solamente en un diente, por ejemplo, en un 12, ese 2,1 dejarlo solamente en ese 12 para poderlo rehabilitar. Entonces, por eso es que esas medidas me están ayudando mucho. Pero entonces voy a decirles, si tengo un exceso maxilar de 2,1 anterior, ¿qué tengo ahí? Tengo un exceso maxilar, es decir, que el paciente me va a quedar de una clase canina de 1,05 bilateral. ¿Listo? Es decir, voy a tener un paciente clase 2 de 1,05 bilateral. Si quiero dejar la línea media centrada. Si no, ya cambiaría a lo que les estaba comentando. Aquí les puse un pequeño tip en esa ayuda, en ese ejercicio, porque quiero que no hayan dudas y si acaso, pues, no hacer una pequeña transversación ahí en la caja de comentarios, una pequeña discusión. Entonces les dejo ahí el ejercicio para que por favor lo revisen, lo analicen. Si tienen alguna opinión, algún comentario crítico, ya saben, caja de comentarios. ¿Qué concluimos de esta apreciación, de este seminario que les acabo de exponer en la sesión de hoy? Primero, que yo permito con el índice de Bolton analizar la proporción antero-inferior con la antero-superior, poder diagnosticar cómo está ese tamaño de estructuras y yo poder diagnosticar primero, ortodónticamente, cómo va a quedar mi paciente naturalmente. Segundo, las rehabilitaciones dentales antes de finalizar los tratamientos. Entonces, si el paciente necesita una carilla solamente de un diente o de dos dientes, o cómo poder realizar ese tipo de análisis. Y tercero, lo que yo quiero buscar es proporcionalidad. Que unos dientes sean adecuadamente correlacionados con sus antagonistas para poder generar esa adecuada oclusión. Cualquier duda, ya saben, me tienen por ahí. Y estas fueron las referencias que utilizó el doctor Bolton, que se las dejo aquí plantadas por si quieren realizar cierto tipo de análisis. ¿Listo? Espero que hayan aprendido mucho en el seminario de hoy. Cualquier duda, nos vemos por ahí en Instagram o en YouTube. Solamente estoy manejando esas dos redes sociales por ahora, por si cualquier cosa. ¿Listo? Espero que hayan tenido una muy buena noche. Nos vemos pronto y chao, chao.